Amados hermanos, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes y su familia. Y hoy vamos a compartir un maravilloso tema sobre qué tan importante es la forma en que nosotros debemos de expresarnos como hijos de Dios y la consecuencia que trae la forma que nosotros nos expresamos para bien o para mal. Pero, para, pero primero vamos a orar. Señor, nos humillamos delante de ti, reconociendo que sin ti no somos nadie, Padre Celestial, que te necesitamos más que el aire que respiramos, más que el agua, Padre Celestial. Que tú nos ayudes, Padre Celestial, que todo lo que digamos sea de grato, sea para agradarte y que sea de bendición, Padre Celestial, para otros, porque tú nos llamas a ser fuente de agua viva, Padre Celestial, a ser fuente de bendición para otros, Padre Celestial. Que tú nos ayudes, Padre Celestial, que todo lo que digamos pueda ser de agrado a ti y de agrado para los demás, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Y como base bíblica estaremos leyendo Mateo 12, 36, 37. Estaré leyendo la versión TLA. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús, que dice así: le aseguro que en el día del juicio final todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacerle daño a los demás. Dios juzgará a cada uno de acuerdo con su palabra. Si dijeron cosa buena, se salvarán, pero si dijeron cosa mala, serán castigados. Y este tema lleva como título, por nuestra palabra también seremos condenados o salvos. Y aquí podemos ver cómo el Señor nos dice: le aseguro que en el día del juicio final todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacerle daño a los demás. Así es, porque el Señor nos llama a nosotros a ser de bendición, y por eso Él dice que ninguna fuente de agua puede dar agua dulce o agua salada, y que aquellos que son frío o caliente, el Señor lo vomitará de su boca. En otras palabras, no quiere dejar dicho con eso que a Él no le agrada a las personas que son de doble ánimo, que con la misma boca que bendicen a Dios, que dicen que Dios es su rey, con esa misma boca maldicen, condenan, echan juicio a los demás, dicen grosería, paran en chisme, y quizá de 100 palabras, de 100 palabras, dicen una buena, y la 99 son malas, son para herir, son para ofender. No buscan agradar a Dios, no buscan bendecir. En vez de, de edificar a otro, lo que hace es que lo condena, le echan maldición, no lo restauran. Y por eso el Señor dice que nosotros vamos a ser condenados por las cosas que digamos. También algo bien importante es porque el Señor dice que nosotros vamos a ser condenados por las cosas que nosotros digamos, o por las cosas que nosotros digamos, ya sean buenas o sean malas. ¿Por qué motivo? Porque el Señor dice en su palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros hablamos de lo que hay en nuestro corazón, de los anhelos, de nuestros sueños, de las cosas que nosotros amamos de todo nuestro corazón y de los tesoros que hay en nuestro corazón. Por ejemplo, usted ve que una persona, digamos, ama algo de todo corazón. Esa persona solamente habla de eso, sueña con eso, se acuesta, come, se levanta pensando en eso. Por un ejemplo es las personas que aman, digamos, los vicios, el alcohol. ¿De qué esa persona va a hablar? De esos. Las personas que hablan que aman quizá un X juego de pelota, le va a hablar de eso y quiere que usted se entere que a usted le gusta eso, y no solo eso, que quiere también que a usted le interese, que a usted le gusta, para que también hablen de eso. Por eso las personas que aman a Dios, que Dios es el que ocupa el primer lugar en su corazón, solamente le va a hablar de eso. Por eso el Señor dice: Jesucristo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Por eso Jesús, ¿de qué era lo que hablaba? De Dios, de su reino, de la salvación, de la vida eterna, de que Dios es amor, de que
la paga del pecado es muerte. ¿Por qué? Porque Jesucristo amaba a su Padre. Ella honraba a su Padre y de eso era lo que ella hablaba. Pero digamos, cuando usted no quiere saber de alguien, usted lo quiere ver muerto, que le pase algo. Por esto el Señor dice que por nuestras palabras nosotros vamos a ser salvos o vamos a ser condenados. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los anhelos, de nuestros sueños, de lo que nosotros queremos con todo nuestro corazón. Otra cosa bien importante es que cuando nosotros amamos algo que le quite el primer lugar a Dios, ya sea el dinero, los bienes materiales, si eso nos quita el primer lugar a Dios en nuestro corazón, y digamos, eso nos controla, por ejemplo, el dinero nos controla, los vicios, ya sean las mujeres, ¿a qué nos va a llevar eso? A mentir, a engañar, a traicionar. Y ahí podemos ver el ejemplo de Judas. Judas quizás no mató a Jesús con su propia mano, pero ¿con qué lo hizo? Lo hizo con su boca. Lo vendió por 30 monedas de plata. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que había en el corazón de Judas? El amor al dinero. Esto era lo que controlaba a Judas. Y por esto llevó a traicionarlo. Y por este motivo el Señor dice que por nuestras palabras nosotros vamos a ser condenados o vamos a ser salvos. Por eso vemos como nos dice el Señor, le aseguro que en el día del juicio final todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacerle daño a los demás. Por esto el Señor nos llama a bendecir, a restaurar a los demás. Y por eso Jesús, podemos ver el ejemplo cuando llevaron a esta mujer en adulterio, que todo el mundo hablaba mal de ella, la criticaba, la condenaba. ¿Y cómo lo hacían? Con su boca. ¿Por qué? Porque estaban demostrando que había en su corazón el odio, el rechazo. Y por este motivo ya ellos eran condenados por las cosas que ellos decían. Por eso el Señor nos llama a bendecir a nuestros enemigos. Y esto es lo que hace diferencia de una persona que ama a Dios, que Dios es el que ocupa el primer lugar en su corazón. Esas personas son de bendición, llevan a restaurar a otro, no condenan a otro, no difaman a otro, sino que buscan restaurarlo, darle una palabra. Y cuando le van a decir algo para corregirle, usted puede ver la intención de ellos. ¿Por qué? Porque ellos no buscan difamarlo, ellos no buscan condenarlo, sino que le quieren restaurarlo. Y por eso le dan un consejo, pero lo llaman a sola. ¿Para qué? Para no hablar mal o para que los demás no vayan a hablar mal de usted. Eso es lo que hace la gran diferencia. Inclusive usted puede ver la intención y qué hay en el corazón de la persona cuando le da un consejo. Tanto cuando lo hace en público como cuando lo hace a sola, en privado. Esta es la gran diferencia de qué es lo que hay en el corazón de la persona. Si busca difamarla, si busca hacerle daño para que los demás lo sepan, para que los demás también la rechacen. Y por esto el Señor nos llama, como hijo de Dios, a ser de bendición, que Él nos llama que nosotros somos la luz del mundo, que somos fuente de agua viva, que debemos de correr para vida eterna y para llevar a otro a la vida eterna. Pero a través de servir, de ser de bendición, con las cosas que nosotros decimos, reflejamos la luz de Cristo, reflejamos el amor y la bondad de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los tesoros, de lo que hay en nuestro corazón y de lo que ocupa el primer lugar en nuestro corazón. Si es Dios o son las cosas del mundo o son las cosas carnales o son las mujeres, etcétera. Y por eso el Señor trae esta palabra para cada uno de nosotros. ¿Por qué motivo? Porque como le mencioné ahorita, nosotros quizá de 100 palabras decimos una buena, una que sirve de bendición, pero las demás son malas. Pocas veces hablamos para restaurar a otro. ¿Por qué? Porque nos gusta las cosas
de este mundo, nos gustan los chismes, la murmuración, estar llevando vida, pero no servimos de bendición para que otros puedan ser salvos, para que otros lleguen a los pies de Cristo, para que otros puedan ser restaurados. Y por esto el Señor dice que nosotros vamos a ser salvos o vamos a ser condenados por nuestras palabras. Porque queremos ser de agua dulce y agua salada a la vez. O sea, queremos ser de bendición, pero a la vez también ser tiniebla. Y por esto el Señor dice que a todo aquel que sea de doble ánimo, que quiera tener un mundo un pie en el mundo y otro en el cielo, el Señor lo va a vomitar de su boca. Porque como hijo de Dios, el Señor nos llama a ser luz y no tiniebla. Y esto es lo que diferencia quién es un hijo de Dios y quién es un hijo de Satanás. Porque el Señor nos llama y nos dice que hay de aquel que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace. El Señor nos llama a bendecir. El Señor nos llama a ser luz y no tiniebla. Y esta es una palabra fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque a nosotros de más lo que nos gusta hablar son las cosas de este mundo, los chismes, la murmuración, estar juzgando, estar condenando. Decimos que amamos a Dios, pero ni siquiera queremos hablar de Él. Publicamos de esto, tenemos redes sociales, pero no queremos publicar de Dios, no queremos compartir el versículo bíblico, queremos compartir de lo anhelo de lo que hay en nuestro corazón, o publicar fotos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque muchas veces nos idolatramos, queremos que el mundo nos vea a nosotros. No queremos darle la gloria a Dios, que vean quién fue que murió por nosotros. No, yo tengo fotos de mí, yo publico de mí, de lo que me gusta a mí. No de lo que le gusta a Dios, que Dios quiere que las almas se salven, que Él murió por nosotros. Entonces ahí usted puede ver lo que hay en nuestro corazón, los anhelos de nuestro corazón y de qué nosotros hablamos. Usted ve que la gente publica de chisme, etcétera. Cuántas cosas que no edifican, que todo lo contrario, nos destruyen y destruyen a los demás. Entonces yo, en vez de ser de bendición, ¿qué estoy siendo de maldición, siendo piedra de tropiezo? Cuando el Señor me llama a mí como hijo de Dios, que yo tengo que bendecir a mis enemigos, aun cuando ellos me maldigan, aun cuando ellos me paguen con mal, aun cuando ellos me deseen la muerte a mí, el Señor me llama a bendecirlo, a orar por ellos. Y no es lo mismo decir que yo amo a Dios a yo demostrarlo con mis hechos, con mis acciones. Porque cuando usted bendice a sus enemigos, cuando usted habla bien de los demás, que ellos hablen bien de usted, usted está agradando a Dios, porque Dios lo ve y lo sabe todo. Y eso es lo que hace la diferencia entre un hijo de Dios y una persona que no tiene temor de Dios, que no cree en Dios. Para Dios, lo más importante son nuestros hechos, nuestras acciones. Y obviamente que lo que yo digo está enlazado con las cosas que yo hago. Por esto el Señor dice que por nuestras palabras nosotros vamos a ser condenados, vamos a ser salvos. Dios juzgará a cada uno de acuerdo con su palabra. Si dijeron cosas buenas, se salvarán, pero si dijeron cosas malas, serán condenados. ¿Por qué? Como le mencioné, porque estamos hablando de lo que hay en nuestro corazón. Y como le dije el versículo que dice que de la abundancia de nuestra boca, la boca habla de lo que hay en nuestro corazón. Algo bien importante. Y aquí también podemos ver cómo el Señor nos habla en Santiago 3, 9, 11, que dice: con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas que han sido creadas a imagen y semejanza de Dios. De manera que con la misma boca
bendecimos y maldecimos. Eso, hermano mío, no debería ser así. ¿Acaso puede dar un manantial agua dulce o agua amarga al mismo tiempo? Obviamente que no. Por esto, como le dije, lo que hace la diferencia entre un hijo de Dios y, y una persona que no cree en Dios son nuestras acciones, nuestros hechos. Y con la misma boca que bendecimos a Dios, el Señor prohíbe que nosotros maldigamos, condenemos, difamemos a otros, estemos en chisme, llevando la vida de los demás. ¿Por qué? Porque eso no edifica, eso es lo que trae desgracia, eso es lo que trae contienda, pleito, chisme. Y dice Dios que donde está el Espíritu de Dios, hay paz, hay tranquilidad, hay bendición. Y lo que buscan es restaurar, que haya paz donde quiera. Por eso el Señor dice que sin paz y sin santidad nadie verá a Dios. Y nosotros tenemos que ser parte de esa paz. Donde quiera que nosotros vayamos, no puede haber contienda. De nuestra parte, como hijos de Dios, si verdaderamente nosotros somos hijos de Dios, no puede haber contienda. Tiene que haber paz. Y tiene que haber bendición de nuestra parte. ¿Por qué? Porque el Señor nos llama que nuestras palabras tienen que ser sazonadas, que nosotros somos la sal del mundo, en otras palabras, que tenemos que darle sabor, pero en el buen sentido agradable, de traer paz, de traer bendición de parte de Dios. No chisme, no murmuración, no maldecir como hijo de Dios para nada. Porque entonces estaríamos demostrando que no tenemos temor de Dios, que no nos importa ofender a Dios con las cosas que nosotros digamos. Y eso demuestra que nosotros no tenemos un temor. También podemos ver como nos dice en primera de Juan 3, 15, todo aquel que odia a su hermano es un asesino y ustedes saben que ningún asesino puede tener vida eterna en sí mismo. Cuando yo hablo mal de una persona, digo que la odio, que no quiero saber de ella, ya podemos como ver, como dice el Señor aquí, que antes yo pecaba cuando mataba a alguien, ahora no. El Señor dice, cuando yo tengo odio en mi corazón, odio a mi hermano. ¿Y cómo yo demuestro que tengo odio? Por mi forma de hablar, o no le hablo, no quiero saber de ella. Eso quiere decir que yo he matado a mi hermano. ¿Por qué? Porque le deseo la muerte, lo deseo lo peor. Y todo eso lo estoy haciendo con la boca. Estoy expresando los anhelos que hay en mi corazón y estoy demostrando que no tengo temor de Dios. Que yo quiero que se haga mi voluntad, no la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que yo no odie a nadie, que yo ame a mis enemigos, que le bendiga, que no lo difame, aunque cometa errores, aunque peque, aunque traicione, aunque mienta, aunque engañe. El Señor no me llama a difamarlo, porque yo estaría haciendo de maldición y piedra de tropiezo, siendo tiniebla para ese hermano, no demostrando la luz de Cristo, no demostrando que soy nueva criatura, no demostrando que Cristo vive en mí. Por eso tenemos que tener cuidado con las cosas que nosotros hablamos, con decir grosería, porque eso no viene de Dios. El Señor nos llama a bendecir. El que de Dios, la palabra de Dios escuche, el que ama a Dios, la palabra de Dios habla. Así como Jesucristo dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar, porque esto es lo que había en Jesucristo. Y lo que ocupaba el primer lugar en el corazón de Cristo. Usted quiere saber cuáles son los anhelos de una persona, que esa persona habla, de lo que esa persona más habla, te pasa hablando el día entero, el día y la noche. Eso es lo anhelo de su corazón y lo que hay en esa persona, los sueños de esa persona, los metas y los propósitos de esa persona son de lo que ella más habla. Y quiere que tú también
haga lo mismo. Como le mencioné el ejemplo de una persona que le gustan las mujeres, le va a hablar de mujer, una persona que le gusta los vicios, ¿de qué le va a hablar? De eso, porque esos son los anhelos de su corazón, los sueños, ya sea bueno o sea malo. Y por lo tanto, eso es lo que la persona hace. Lo que esa persona habla más, eso es lo que esa persona hace. Si le gusta el romo, ella toma romo. Si a una persona le gusta, digamos, el arroz con habichuela, ¿qué ella va a hacer? Va a comer eso. Pero las personas que aman a Dios se van a alimentar de la palabra de Dios y no solo eso, van a hablar la palabra de Dios para otros, para que otros lleguen a los pies de Cristo y para que esa persona también se empapen de la palabra de Dios y hablen la palabra de Dios. Y ahí están demostrando que son luz y no tiniebla. Y por esto Jesús dice, esta es la condenación del mundo, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más la tiniebla que la luz. ¿Por qué motivo? Porque sus obras eran malas y ellos hablaban de cosas malas, de los anhelos de su corazón, pero que eran malos. Amaron más la tiniebla porque hablaban de tiniebla, de pecado, de vicio, de engañar, de traicionar, de infidelidad, de hablar mentira. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas y de eso hablaban, de lo que hay en su corazón. Y por ese motivo el Señor nos llama a tener cuidado con la cosa que nosotros decimos, hablamos, expresamos. Porque como hijo de Dios, el Señor nos llama a hablar la palabra de Dios, pero no solo eso, a practicarla. Si nosotros amamos a Dios, vamos a, como dice él, si ustedes me aman, demuéstrenmelo. No solo hablando de la palabra de Dios, sino más bien siendo hacedores de ella. Que sus hechos sean lo que hablen. Que así como ustedes hablan de cuando estaban en el mundo, que les gustaba, digamos, la fiesta, los vicios, el dinero, que quieren comprar, digamos, una casa, pero ustedes lo ponían en práctica para lograr ese objetivo. Asimismo, Dios quiere que nosotros hablemos de su palabra, pero que lo pongamos en práctica para lograr el objetivo de qué? De la salvación, de la vida eterna, de estar con nuestro Creador. Porque cuando usted ama a alguien, usted es capaz de dar su vida así como lo hizo Jesucristo. Que dice el Señor en su palabra, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo para que todo el que en él crea sea salvo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿de qué forma lo dice? Con su palabra, y lo refleja a través de sus hechos, de su testimonio, porque de la abundancia de la boca está lleno vuestro corazón, y eso lo refleja el Señor a través de su palabra. ¿De qué forma? Que Dios nos amó tanto que lo demuestra con los hechos, con los testimonios. Y así mismo Dios quiere que nosotros lo hagamos con nuestros hechos, con nuestro testimonio. Como decimos amar a Dios, que así como hacían en el mundo, hagamos con Dios, que lo demostremos haciendo la cosa buena y dejando de hacer las cosas malas. Aquellas cosas malas que nosotros decíamos, no las tenemos que decir de nuevo. Que digamos cosas buenas y que hagamos eso. Así, amada familia, espero que esta palabra de parte de Dios nos lleve a reflexionar, a recapacitar. Y como nueva criatura, las cosas viejas tienen que quedar atrás y hablar de cosas buenas, de bendición, de que Dios salva, de que Dios da vida eterna, de que Dios liberta, de que Dios trae paz. Y nosotros ser parte de esa paz, de esa bendición y de que el reino de Dios es manifiesto a través de cada uno de nosotros. Así que el Señor le bendiga grandemente y
Recuerden como siempre que Dios le ama y lo demostró con sus hechos, demostrando que nosotros somos el primer lugar en su corazón. Así que muchas bendiciones, el Señor le ama.